¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que ya se van sumando a nuestra sintonía en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de nuestro país, y también a quienes ya se conectan en el canal de YouTube, en Agricultura TV, en la aplicación de Radio Agricultura, en agricultura.cl, y también los que nos siguen por Zapping, por BTR TV, entre tantas otras plataformas por las que nos sigue nuestra querida audiencia. Doctora Acosta, ¿cómo está? Muy bien, Tomás Bengolea, muy contento. También agradecerle mucho a nuestros fieles auditores que día a día se conectan con nosotros, que nos opinan, ¿cierto?, en los canales de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en también que nos escuchan en la radio, camino a veces a buscar a los niños, a veces camino a almorzar, cambiándose de un lugar a otro. Es harta la gente que nos escucha también en el auto, los amigos taxistas también, que son tantos los que escuchan la Radio Agricultura. El otro día nos decía alguien que nos escuchaba desde la micro, incluso que iba todo en la micro escuchando el programa, así que estamos muy muy contentos, así como estamos contentos de tener acá con nosotros también a Diego Sepúlveda desde Madrid. Parece que estuviera aquí en la habitación de al lado por lo HD que se ve, pero no. De Salamanca, técnicamente. Está desde Salamanca, claro, desde España, de Salamanca. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están por allá? Oye, aparte de eso, de que te escuchan en la micro, en el taxi, etcétera, también te escuchan mucho en el extranjero. Este es un programa que se escucha en el extranjero a través de YouTube. Hay muchos que nos sentimos más cerca de la patria escuchando Radio Agricultura, así que también para que a través de YouTube nos puedan escuchar y ver de nuevo las grabaciones de los programas. Toda la razón. Siempre nos escriben desde Boston. Ya nos escribe Carlos, dice: con día de mucha nieve, saludos desde Wisconsin. Imagínate. Aquí también hay nieve, pero de patos asados que van cayendo. Aquí hace mucho calor. Qué horror. Me encuentro que hoy día, esta semana ya partió y me puse a mirar lo tipo que uno hace. Mira, ya está aquí el pronóstico del tiempo. 33. Viernes 33 grados. Sábado 32. Domingo 34 grados. Lunes 32 grados. Y martes 32 grados. O sea, va a ser una calurosa Navidad, como diría 31 minutos. ¿Cómo está el clima ya en Salamanca, don Diego? Como dirían acá, un frío que pela, menos 2 grados. Así que aquí el viejito pascuero sí se puede abrigar tranquilamente, a diferencia de lo que pasa en Santiago o en Chillán también, que hay 30 grados en este minuto. Es una tortura para el viejo pascuero esta temperatura. Dramático, pero bueno. Doctora Acosta, pusimos un titular en nuestra transmisión en YouTube, lo puso la Cata, en realidad démosle los créditos a la Catita, que ya nos va a pedir que nos vayamos a la pausa, pero nos quedan 12 minutos. Pusimos Caputo versus Boric. No, ha generado polémica las declaraciones del ministro de Economía Caputo de Argentina a propósito de el presidente Boric. Doctora Acosta, ¿qué dijo Caputo? Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que es como nuestro ministro de Hacienda de la República Argentina, en una entrevista con Radio Mitre, sostuvo que Chile era un país que era el contraejemplo de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la Argentina. Pasó de ser el país con el mayor nivel de desarrollo, con el mayor nivel de crecimiento, que disminuyó la pobreza significativamente desde los años 80 hasta el año 2010, y lo ha transformado en un país que se ha ido deteniendo y retrasando en el desarrollo y que ha vuelto a subir la pobreza. Sostuvo que un comunista como Boric, que está hundiendo el país. Estas declaraciones fueron declaradas como inapropiadas e inexactas por la Cancillería, y hoy día se manda esas frases de lujo la ministra del Interior diciendo que somos un país pequeño, pero no un país que se deja arrasar. Alguien podría sospechar que la Cancillería dice que eran inapropiadas porque, claro, quizás fue demasiado blando Luis Caputo cuando sostuvo que era un presidente comunista, porque fue el propio Gabriel Boric quien sostuvo que estaba más a la izquierda que el Partido Comunista. Pero si hay algo que no fue, es ser inexacto. Si nos tomamos el PIB promedio de cada gobierno, el presidente Gabriel Boric tendrá probablemente el más bajo desde el retorno a la democracia, acercándose al paupérrimo crecimiento de su líder espiritual, el presidente Salvador Allende, quien alcanzó un 1,4%. Solamente le está ganando a Allende el paupérrimo crecimiento de Gabriel Boric. Si eso no es hundir el país, entonces
que es hundirlo. Además de todas las reformas contraculturales que han tratado de hacer, hormonizando niños, promoviendo una ley de eutanasia como la que quieren presentar en los próximos semanas, como la ley de aborto libre, como por ejemplo las transformaciones que han querido impulsar en educación, que han hecho que decaiga sistemáticamente los resultados de calidad en la educación en el país, como lo que han hecho, por ejemplo, con una política de seguridad y de inmigración que nos tiene en una crisis que ha sido destacada por todos los sectores como la más intensa que hemos tenido en el último tiempo, y así un suma y sigue. ¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda? Oye, dos reflexiones. Primero me sacaste las palabras de la boca al decir que el mismo presidente Boric en algún minuto se refirió a esto y dijo que él se sentía más a la izquierda del Partido Comunista. O sea, ya a confesión de parte, relevo de prueba. Pero hay otra cuestión que a mí me llama la atención y me empezó a llamar la atención desde la convención. No sé si ustedes recuerdan un episodio en que Arturo Zúñiga trató de comunista, sí, claro, a Barraza, y lo sancionaron el Comité de Ética, incluso reduciéndole la dieta. Correcto. Y a mí nos llamó la atención a todos, en realidad, cómo los propios comunistas entienden que comunista es un insulto. Exacto. Entonces, aquí, además de una verdad que dijo Caputo, el gobierno chileno parece que le tocaron una fibra al decir esto, porque aquí el gobierno debería preocuparse menos por lo que se dice en Argentina y más por las señales internas de nuestra economía que hacen estos comentarios. Es tan descabellado lo que plantea Caputo cuando miramos, tal como decía el doctor Acosta, nuestra inflación, el empleo, la incertidumbre económica. La respuesta del gobierno chileno a estos dichos, al final, lo único que demuestran es la fragilidad en vez de firmeza, que es lo que quiso intentar hacer la ministra Toa. Más que indignarnos con lo que dicen afuera, deberíamos reflexionar. ¿Hay algo de cierto en esto que están diciendo en Argentina? Pues, las decisiones de la economía, de Hacienda, en realidad el presidente Boric podrían hundirnos. Entonces aquí, si el gobierno de Chile tiene tanta seguridad en sus políticas, no deberían reaccionar de esta forma. ¿Por qué? Porque lo único que demuestran es que efectivamente les tocaron un nervio, que aquí tocaron justo en la tecla que quizás lo que dijo Caputo molesta porque tiene algo de una verdad incómoda. Y también es importante mandarle ciertos saludos a nuestro amigo Arturo Zúñiga, porque tú lo decías muy bien, Diego, se ofenden cuando se les dice la verdad. Si estos son los hechos, nada más que los hechos. Tomás Bengolea, ¿cómo lo ves tú? A mí me da un poco de pena que sectores políticos sean nombrados, designados con el nombre de sus partidos y se sientan ofendidos, ¿no? Claro. Es como que alguien fuera por la calle y dijera, oye, tú republicano. Sí, medalla en el pecho, digamos, y a mucha honra. Y es curiosa la reacción que se genera en el gobierno del presidente Boric. Ahora, efectivamente, yo estoy en la línea de lo que plantea bien Diego, ¿no? Quizás la declaración de Caputo duele porque tiene algo de cierto, ¿no? Porque efectivamente, si uno mira el plano internacional, si uno ve la opinión pública, lo que se ha notado es que la Argentina de Milei es un país que está dando sorpresas positivas al mundo en términos de reducción de la inflación, de reducción del gasto público, de recuperación económica, de confiabilidad en el plano internacional, de una verdadera transformación económica que está tirando la Argentina para arriba, mientras Chile, la verdad es que se destaca por malas noticias. Y yo miraba, hoy día venía en el Mercurio una serie de cifras económicas comparativas de los últimos gobiernos. El presidente Boric, durante este gobierno, va a haber crecido entre el 1,7 y el 1,9% el PIB. El más bajo desde probablemente Salvador Allende, dependiendo de cómo termine, porque Bachelet 2 estuvo en 1,8. Es decir, lo que está claro es que cada vez que hay un gobierno marcadamente de izquierda, Salvador Allende, Bachelet 2, presidente Boric actual, la economía se resiente, la economía decrece, y lo hace porque la izquierda es enemiga del progreso social, la izquierda es enemiga del desarrollo económico. Entonces, la verdad es que lo que plantea Caputo es la verdad del puerto un buque. Ahí donde hay gobiernos de izquierda, los países se hunden económicamente y se hunden socialmente. Ayer el Banco Central, en la decisión de política monetaria que toma de reducir un 0,25 la tasa de política monetaria, advierte cosas muy complejas. Dice, primero, este año lo vamos a terminar con una inflación cercana al 5%. Es decir, 2 o 2,5 puntos más de lo normal chileno, que es 2,5, 3%. Segundo, recién vamos a tener que esperar para que el 2026 el IPC vuelva al 3%. Es decir, la inflación va en retirada lenta, muy lenta. Tercero, el 2025-2026 Chile solo va a crecer entre el 1,5 y el 2,5%. Es decir, está estancado el país.
O sea, dice lo que todos sabemos y que el presidente Boric, en particular su ministro Marcel, buscan esconder. El ministro Marcel ha tratado de vendernos de que han sido unos magos de las finanzas públicas, de que han sido unos genios del desarrollo económico, de que han sido un gobierno tremendamente responsable en esta materia. Y la verdad es que cuando uno mira la agenda del gobierno, lo único que ve es un gobierno obsesionado con quitarle la plata a los chilenos. Ya sea vía reforma de pensiones, ya sea vía aumento de impuestos, ya sea vía hacer crecer el Estado con nuevos ministerios, nueva contratación de funcionarios públicos, entre otras noticias. Entonces, porque uno podría decir, oye, claro, no es lo ideal que un ministro de un país hermano se refiera críticamente al presidente de tu país. Ya, aceptemos la crítica. Pero por supuesto que esa crítica nos daría lo mismo si fuese falsa. Claro. El problema es que es cierta. Entonces el presidente Boric se siente la ministra toda, se siente la Cancillería, y lo peor de todo es que los chilenos dicen, tiene razón, ¿no? Acá hay un presidente comunista, izquierdista, socialista, neomarxista, como quieran llamarlo, frente amplista, que está hundiendo el país. Y eso es inobjetable. Ahora, yo te agregaría una cosa más, Está como fariseísmo de muchos periodistas también como de extremistas de centro, extremistas del buenismo, que de repente hacen sus análisis en la radio o en la televisión y que dicen que inapropiado, que es que un ministro haga este tipo de análisis políticos de países vecinos y que haga estas declaraciones, y por eso está muy bien la nota de protesta de la Cancillería. Oye, y yo no lo he escuchado también con la misma dureza cuando el propio presidente Boric lanza críticas aún más duras a otro gobierno, como por ejemplo lo hizo hace 2 días atrás, cuando reiteró su condena a Israel por genocidio en Gaza. Así es. Y tildó al presidente del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, como criminal de guerra. Entonces, que te digan que de alguna manera estás hundiendo el país cuando tienes el peor resultado económico, digamos, del regreso a la democracia. Y incluso antes, el presidente Pinochet también creció 3,5%. O sea, solamente el peor crecimiento desde Salvador Allende y la Unidad Popular. El peor crecimiento. Y cuando te digan que eres comunista, cuando tú mismo dijiste que estaba a la izquierda del Partido Comunista, ¿dónde está la ofensa? ¿Dónde está la ofensa? Tendría que ponerse contento porque eso implica una moderación, parece, según lo que dice el gobierno argentino. Pero en definitiva, agregándolo a lo que decía Tomás, si hay algo que no podemos acusar a este gobierno es que lo dijeron. Y lo dijeron en la convención cuando tuvieron el poder absoluto, que el decrecimiento era una política pública que ellos querían, y lo dijeron, y lo quisieron dejar en el texto, y lo dejaron en el texto. Entonces, cuando vemos que se alteran porque se les dicen estas cuestiones, quizás, bueno, ahí tienen que revisar sus... El otro día escribí una carta en el diario de la región de Ñuble, en la discusión, en relación al sistema de pensiones. Y uno cree que la convención constitucional fue hace mucho tiempo, fue hace muchos años, y no fue hace tanto, si fue hace 2 años se votó. Y lo dejaron por escrito. No solamente que querían un sistema de pensiones, tal como decía Tomás, de repartirse los ahorros de los trabajadores, sino que también creían en un modelo económico que buscaba el decrecimiento. Acordémonos del cuasi embajador de Polo, de sus frases que decía, hay que meterle inestabilidad al sistema. Entonces, si hay algo que no podemos acusar en toda esta discusión al gobierno es que son inconsecuentes. Lo preocupante es que los chilenos lo votaron sabiendo cuáles eran sus políticas públicas. Incluso también con la famosa portada de Boric diciendo, Boric ofrece perdonazo, José Antonio Kast ofrece expulsiones. Entonces, lo que tenemos que cuestionarnos nosotros también es por qué la gente vota por discursos así, cuando hoy día empíricamente comprobamos que efectivamente nos llevaron a eso. Y además, perdón, yo sé que nos tenemos que ir a la pausa, pero también vamos al tema de fondo, el contraste de la economía. O sea, probablemente la Argentina el año que viene va a crecer al 4 o 5%. Va a seguir haciendo una reducción de la inflación, que tenía va a tener en torno al 110% este año, y el año que viene va a tener 20%. Partió del casi 17.000% anual del mayorista en torno al 4 o 5% a mayorista según los últimos datos. Entonces, el contraste que se va a producir con Chile cuando se vaya Boric el año que viene, o en marzo del año siguiente, y vaya a las elecciones, Milei, y sea el propio pueblo argentino
que haga esa evaluación, pucha que va a ser entretenido y interesante. A ver, ahí vamos a ver realmente quién tenía razón en el discurso y si las políticas de la economía libre se terminan imponiendo o las políticas del socialismo siguen prevaleciendo. Vamos, queridos amigos, a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Diego Sepúlveda, abogado, estudiante de doctorado, pronto ser doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, en España. Histórica Universidad de Salamanca, imagínate. Oriundo de la región de Ñuble. Estamos con el doctor Acosta, como por supuesto, como cada día aquí en Nuevas Voces. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta, por supuesto, saludamos a todos los que nos están escuchando y saludamos a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía porque estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, como cada día, y con Diego Sepúlveda, desde Salamanca, pero oriundo de Chillán, queridos amigos, y que volverán los próximos meses a asumir importantes desafíos, esperamos, aquí en Chile y en particular en la región de Ñuble. Vamos a saludar a todas las personas que nos escriben por el canal de YouTube y por supuesto recordarles a todos los que nos están siguiendo en el auto, en la casa, en la oficina, de distintas plataformas, que nos sigan en nuestras redes sociales, @vocesporchile, para poder tener acceso a contenido especial y a las mejores intervenciones de Nuevas Voces, pero también de otros tantos programas en los que participan buena parte de nuestros panelistas de Nuevas Voces. Vamos a saludar. Oye, y también recomendarle a quien usted conozca, que cree que le pueda gustar el programa, que se pueda interesar. Ahora, hay tantas formas de compartir estas ideas que usted puede también disfrutar el análisis que le parezca adecuado. Bueno, mándele un WhatsApp al grupo, mándele a quien usted cree que le pueda interesar el programa para que siga creciendo la comunidad de Nuevas Voces. Vamos a saludar a los que nos escriben. Saludos a Luis Pérez, saludos a Mónica Pérez de Arce, que dice: este es el mejor programa de agricultura, un equipo muy bueno. Saludos para Juan Pablo, que dice: aguante Nuevas Voces desde Quintero, la quinta región, listo su like. Saludos para Cecilia Castro, que también está lista su like. Saludos para Mavivi, que dice: hola, buenas tardes, el mejor programa y que dure 2 horas. Saludos para ella también. Muy bien. Saludos para Nemesio Melo, saludos para María Luisa Carballo Aguilar, que dice: hola, mis favoritos, buenas tardes para ustedes. Puesto mi like. Saludos para Lilian Vilen, que también dice: siempre con ustedes, muchachos. Hernán nos manda saludos desde Valencia. Saludos a Valencia, maravillosa ciudad en España. Saludos a Teofastus, que también manda saludos a don Tomás, al gran doctor Acosta. Dice que llueve en la región de los lagos y los archipiélagos. Saludos para Rodrigo Codocedo, para Marco Antonio, que manda saludos desde Alaska, para Miguel Hernández, para Mónica Fuentealba, para María del Pilar Figueroa, que pone su like desde Viña del Mar, para Rodrigo Hidalgo, para Miguel Hernández, para Héctor Tuga, que manda saludos también desde Estados Unidos. Saludos para Silvia Yancamín, para Elena Méndez, muchos saludos para ella y cariños especiales. Saludos para Jaime Vázquez, que ya puso su me gusta, para Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua. Saludos para Raúl Fajardo, que nos escribe como siempre desde Suecia, para Regina Akel, para Carmen Gloria Garrido, que dice: excelente programa y los mejores panelistas. Saludos desde Gualañé, región del Maule. Saludos para Carmen Gloria, que dice que nos echó de menos ayer, doctora Costa, porque no estuvo ni usted ni yo. Sí, no pudimos venir, ya estaba dando una charla en la Academia Dochere a decenas de profesores de prácticamente 9 colegios de varias regiones del país, así que ahí estuvimos compartiendo con ellos. Muy interesante lo que están haciendo, porque esta es época de capacitaciones para muchos de los profesores antes de comenzar las vacaciones. Yo estaba ¿Cómo va la práctica, don Tomás? Bien, vamos. Se acaba de terminar la segunda semana de práctica en Colina, así que ayer miércoles estaba en la práctica. Vertiginosamente avanza la práctica. Y la próxima semana, el miércoles feriado y la subsiguiente también, así que vamos ganando tiempo. Pero supe que este fin de semana va a estar por Ñuble. Así es, mañana en la mañana ya les voy a contar en qué vamos a estar en Ñuble. Al final de este bloque les cuento y los invito, queridos amigos, para que sepan en qué vamos a estar mañana en Biobío y en Ñuble. Saludos también a Fernando, que nos escribe, a Freddy Alcaíno, a Jorge, que nos manda saludos, a Ervin Cordero, saludos también, por supuesto, a Héctor Bruno Ramos, a Patricio Arce, a Janet Valdebenito, saludos también a Renato Navarro, saludos de Coronel. Ayer estuvimos con don Renato aquí en Santiago, mañana estaremos en Concepción. Saludos a Víctor González, a Rinaldo Inocenti, pone excelente programa, siempre lo seguimos desde acá La Serena. Cristian Bogdanich dice: mi honesta opinión, este es el mejor programa de agricultura. Saludos para todos, muchas gracias por su sintonía, póngale me gusta para llegar a los 100, al menos 100 me gusta. Ojalá 150, doctora Costa, y fantástico. Por supuesto saludemos a quienes hacen posible el programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fbcapital.cl.
Nos vamos a pasar, queridos amigos, con la habitual introducción del doctor Acosta a la discusión sobre la reforma de pensiones. Hubo un informe de la Comisión Técnica, había debates cruzados. Doctor, cuéntenos un poquito. Efectivamente, se filtró un informe de la Comisión Técnica que no era especialmente claro y que ha permitido que haya distintas interpretaciones. Hay algunos en un sector de Chile Vamos que dice que ciertamente hay un 3,5% de capitalización individual, un 2,5% para un préstamo al Estado y un 5%, un 0,5% adicional que saldría, cierto, del seguro de invalidez y sobrevivencia, lo que suma 6,5%. Pero, por otro lado, en la izquierda sostienen que no es así, que solo estarían dispuestos a un 3,5% de capitalización individual, que le ponen cierta letra chica, además de un 2,5% de solidaridad, dicen ellos, que es más que un préstamo. Y por último, el 0,5% lo incluyen también dentro de un total de 6 puntos para equiparar, dicen ellos, las pensiones de hombres y mujeres. Pero esto, hay algunos que han tratado de instalarlo como una división entre Chile Vamos y Republicanos. Pero eso es tratar de tapar el sol con un dedo, porque han sido muchos representantes de Chile Vamos que han puesto el grito en el cielo. Y aquí lo hemos dicho, más de algunos. Y una de las que ha sido muy clara en este sentido ha sido la propia Bettina Horst, economista y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, quien afirmó que el préstamo al fisco también es reparto, que esta es una mala reforma. Incluso sostuvo que el fracaso no es no tener reforma, es aprobar una mala reforma como la que se entrega en el informe de la mesa técnica. No al reparto, sí al pago de beneficios con impuestos generales, con los mismos ingresos fiscales que se necesitan para que el fondo de reparto sea sostenible. Un tuit que me llamó mucho la atención también del diputado de la Unión Demócrata Independiente, Cristian Lavé, quien sostuvo: me siento como un ejército de un solo hombre, pero no importa, no me daré por vencido en cuidar el ahorro de los chilenos. Viva la propiedad privada. Cristian Lavé. Es una pelea muy dura y muy intensa que se está dando por la propiedad del esfuerzo, de los ahorros, de los trabajadores de nuestro país, y que evidentemente es muy interesante poder comentar también con Diego Sepúlveda. ¿Cómo lo ves tú? Tres breves reflexiones de este tema. En primer lugar, si existe por lo menos un acuerdo generalizado de que un 3,3% vaya a capitalización individual, bueno, avancemos en una reforma en ese sentido y dejemos los otros puntos para una discusión posterior. Pero entre cada día que vamos esperando de que exista un acuerdo, de que haya una reforma en el sentido que quiere el gobierno e incluso algunos de Chile Vamos, es bien preocupante de que no se avance, aun cuando en lo que existe un real acuerdo. Y eso da cuenta netamente que al final no lo quieren. Lo dicen para la barra, pero no lo quieren. Y lo segundo que a mí me llama mucho la atención, y más bien me tranquiliza, es que pongámonos en la situación imaginaria de que el Partido Republicano no existiera. Todo este acuerdo que ya habían conversado, que lo tienen en el Senado, hubiese pasado colado, hubiese sido aprobado en enero cuando están todos de vacaciones, se hubiese implementado con posterioridad sin que nadie supiera, como en el verano se hacen todas estas cosas, y hubiésemos llegado una vez más a un acuerdo, pero un pésimo acuerdo. Entonces, me gusta la reacción que ha provocado también esta discusión por parte del punto sobre la ley que pusimos en el Partido Republicano, porque da cuenta de que estas cosas ya no se van a dejar pasar. Ya estos acuerdos que se acordaban entre gallo y medianoche ya no pasan desapercibidos. Entonces, aquí lo importante es que podamos avanzar en buenas pensiones. Y el presidente del Partido Republicano se lo dijo al mismo presidente Boric. Se lo dijo: presidente, si usted tiene la intención de realizar las reformas que son necesarias, como por ejemplo igualar la edad de jubilación, aumentar la edad para que puedan jubilar, dado la esperanza de vida de 11 años más, el Partido Republicano va a estar. Pero aquí lo único que se demuestra en la actitud de todos los políticos que están metidos en este entuerto es que realmente no quieren avanzar hacia allá, sino que quieren abrir este portal, llámese como sea, mediante compensación, mediante reformas acotadas, como sea. Pero tal como decía Bettina Horst, esto va encaminado a un reparto. Hablan algunos de un seguro, cuando los seguros operan, tal como debe saber muy bien Tomás, cuando hay un hecho futuro e incierto. Pero ¿qué más cierto que vamos a jubilar y que vamos a cumplir los 65 años, incluso que vamos a fallecer? Entonces,
Aquí la verdad, nómbrese como se nombren las cosas. Abrir esta oportunidad para que se produzca el reparto es ir en desmedro de los ahorros de los trabajadores. Yo hago un llamado a todas las personas que están en este acuerdo a que transparenten la discusión, lo hemos dicho aquí durante la semana. Porque están haciendo un juego, lo hemos dicho, semántico, ¿no? Porque claro, alguien podría sostener que si de la cotización adicional que se le va a cobrar a todos los trabajadores, o se le va a imponer a todos los trabajadores, un 0,5% va directamente a fondos de las mujeres, para efectos de corregir la brecha, no pasaría por el Estado y por lo tanto no habría técnicamente reparto. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es plantear el punto desde la otra perspectiva. La pregunta es si es que los partidos políticos de oposición, que el año 2022 en el Congreso Nacional suscribieron un acuerdo en el que anunciaban que defenderían que toda la cotización adicional fuese íntegramente a la propiedad de los trabajadores, están hoy día dispuestos a mantener esa palabra y a abogar porque toda la cotización vaya a las cuentas individuales, o si por el contrario están dispuestos a efectivamente quebrar ese principio y permitir que parte de lo que se le va a imponer a los trabajadores por vía cotización vaya a un objetivo distinto. Si es que es a corregir una brecha, que lo transparenten. Es un impuesto. Es un impuesto al trabajo para corregir una brecha. Si a usted, queridos amigos que nos están escuchando, que está trabajando, le piden, o más bien le imponen, lo obligan a que un 0,5% de su sueldo no vaya a su bolsillo y tampoco vaya a una cuenta de su propiedad, sino que vaya a corregir una finalidad pública que define el Estado, eso es un impuesto. Y sería bueno que las personas que están negociando este acuerdo lo transparenten y digan, oye, le queremos subir los impuestos a los trabajadores, porque nos dimos cuenta que la brecha es insostenible y por lo tanto queríamos subirlo. Y discutamos en esa cancha. Yo voy a estar en contra de subir ese y cualquier otro impuesto. Yo voy a ser partidario de bajar ese y cualquier otro impuesto. Pero me parece valioso que sea transparente, porque cuando empezamos con la lógica que los ajustes, que las compensaciones, ¿no? La verdad es que lo que se está haciendo es mirarle la cara a los chilenos. Es como si fuésemos todos imbéciles. Y lo cierto es que no. Entonces, yo hago un llamado a que haya transparencia en la discusión. Y al mismo tiempo felicito, y voy a seguir diciéndolo, a personas como Cristian Lavé, como Marcela Cubillos, como Eduardo Cretón, como Constanza Juve, como Bernardo Fonten, como Pancho Rego, como Natalia González, como Pancho Rego, como Bettina Hort, que son personas influyentes en el mundo de Chile Vamos, que han salido a decir con claridad, que han salido a decir, Felipe Schoenberg, el otro día escribió un muy buen artículo, ayer el economista Luis Felipe Lagos, que no sé si tiene alguna relación con el mundo político, el diario financiero, que estén dispuestos a cruzarse en un tema que es de principio, de convicción. Esto no es numérico. No es un 0,5, un 0,8, un punto, 2 puntos, 3,5, 4, no. Esto es un tema de convicciones. Tú estás dispuesto a abrir la puerta a que parte de la cotización adicional no vaya a la propiedad de los fondos de los trabajadores o no. Y en eso hay que ser súper claro, sin trampas, sin ambigüedades, sin letras chicas. Yo te agregaría una cosa también, ¿eh? Uno ve cómo también el Frente Amplio se despliega, ¿eh? Fue noticia hoy día también que iban a recorrer las calles desde hoy en la tarde, haciendo, dicen ellos, volanteos, informando a la gente para que salgan a apoyar al gobierno. Incluso algunos decían que estaban aplicando la teoría del Partido Comunista de tener los dos pies en la calle y ninguno en la moneda, porque iban a salir a leonar a la gente. Y fíjate que me alegré, porque qué bueno que lleguen con su propuesta a la gente, y la gente que en una gran mayoría quiere que los recursos vayan a sus cuentas porque es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y quieren utilizarlo para su jubilación, les diga lo que piensa. Y ojalá que se enfrenten con la realidad y vuelvan a tener ese choque con la realidad, porque la realidad se impone, ¿ah? La gente no es lesa, la gente sabe, ¿ah?, que hay formas de financiar un aumento de la PGU, hay formas de financiar políticas públicas que avancen en contribuir a las personas que no han podido trabajar, pero también sabe que hay algunos que son medios pillines, ¿eh? Sí, no, hasta hace poco tiempo, ¿cierto? Salió publicado en la prensa también una situación muy importante que tiene que ver con el trabajo informal. ¿Ah? Porque cuando estamos diciendo que vamos a subir las pensiones y que tienen que contribuir más los que trabajan, y los que trabajan de forma asalariada, ¿cierto?, formal, que tienen un contrato, que tienen un sueldo, bueno, si tú le vas a cobrar a ellos y la pensión se la vas a entregar a todo el mundo, bueno, entonces se la vas a terminar entregando también a los que trabajaron y nos impusieron. El 2 de noviembre de este año, el titular de la tercera del día sábado sostenía que 9 de cada 10 trabajadores por cuenta propia no cotiza para su jubilación. Y el día de mañana va a tener PGU.
pero no cotizó nunca. ¿Y quién le va a tener que pagar esa PGU? Bueno, el trabajador que tiene trabajo asalariado, que tiene contrato. Ahora, eso quiere decir que son informales. Eso quiere decir que son informales. Porque hoy día, una noticia positiva, digamos, en el marco de esta discusión, porque también, doctor y Diego, pasa como que en pensiones no se hubiese hecho nada, ¿no? Claro, dice, no hemos hecho nada en 15 años. Y no es verdad. O sea, hay dos cosas que son bien relevantes. Uno, por supuesto, la pensión garantizada universal, que mejora sustantivamente la situación de las personas más vulnerables y que además significó un esfuerzo para el Estado gigantesco en términos de gasto. Pero también la ley que obligó que parte de la retención de las boletas de honorario de las personas que trabajaban como independientes fuese obligatoriamente a cotizarles en una AFP. Correcto. Es decir, tú generaste dos mecanismos bastante potentes para mejorar las pensiones, ¿no? Entonces, también es verdad, es falso cuando se dice no se ha hecho nada en 15 años, 15 años discutiendo sin ningún avance. Bueno, es que no es verdad. No es verdad. Y por lo tanto, el diagnóstico sobre el que se parte es distinto. Y ojo que la informalidad no es menor en Chile. Y ha ido aumentando. Es altísima. Está en torno al 30%. O sea, hay gente que no solamente no está asalariada, ¿cierto? No tiene contrato, pero tampoco hace boleta. ¿Ah? Entonces, como no hace boleta, está en la economía informal y tampoco hay posibilidad de que pueda, ahorrar para su pensión. Entonces, por eso, ese como buenismo que muchas veces hay en la discusión, obviamente influenciado por la ideología de izquierda, que en esto no se pierde nada, hace que muchos se confundan. Diego Sepúlveda. Sí, lo que tenemos que nosotros recordar, y los políticos actuales recordar, es que las concesiones de hoy sientan las bases de los cambios estructurales de las del mañana. Entonces, cualquier apertura en ese orden del reparto, vuelvo a repetir, llámese como se llame, es un cambio estructural al futuro, porque alguien va a decir, la intención en el año 2024, 2025 fue esta, y por lo tanto tenemos que caminar hacia allá. Pero claro, cuando hablan de reparto, se les olvida que, por ejemplo, en España, donde existe un sistema de reparto, no cobran un 10% de las cotizaciones, es un 30%. Entonces, y que la pirámide demográfica se dio vuelta totalmente, la tasa de natalidad en Chile, ¿para qué vamos a hablar de eso? El doctor Acosta debe manejar esa cifra. Entonces, lo que tenemos que encaminar es, primero, tal como decía Jorge, es a poder encaminar nuestra economía hacia la formalidad. Esto es un círculo vicioso o virtuoso, depende cómo lo afrontemos, porque en la medida en que nosotros coticemos más, seamos conscientes en la población de que la única forma de tener una buena pensión es ahorrando más, y entre más antes, cuando lo realices trabajando, mejor aún, vamos a tener una mejor pensión. No hay ninguna otra fórmula mágica. Si esta cuestión cuesta decirlo a veces tan directamente a la gente, pero la plata no cae del cielo y no crece en los árboles. Aquí el interés compuesto es un verdadero milagro que puede hacer que nuestra pensión a los 25, 30 años, cuando cumplamos los 70 años, los 67 años, que es donde se están jubilando por lo menos los hombres chilenos, bueno, tenga un determinado monto. Recordemos que hoy día de la pensión, el 30% de lo que yo recibo como pensión es lo que yo efectivamente ahorré, y el 70% es producto de la capitalización individual. Entonces, la única forma de tener una buena pensión es ahorrando y ahorrando más. Por eso, si hay un avance en el 3,5%, en el 4%, y hay algunos que dicen, oye, no debería ser un 6% completo, como lo piensa el Partido Republicano, bueno, avancemos en ese porcentaje corto y discutámoslo en relación a ese otro porcentaje, pero avancemos en un aumento del porcentaje de ahorro, porque si no, las pensiones del mañana van a seguir siendo para algunos, para los más desordenados, para los que tienen lagunas, para los que no ahorran, malas. Diego Sepúlveda, doctorando en la Universidad de Salamanca, oriundo de la región de Ñuble, muchas gracias por acompañarnos este día jueves aquí en Nuevas Voces. No hemos dado ni explicaciones de por qué no estamos en jueves de historia. Es verdad. No estamos en jueves de historia porque el profesor San Francisco está en Concepción, parece. O bueno, entiendo que está en Valparaíso, en un seminario que tenía especial de historiadores. Muy entretenido. Oye, según lo que me contaron. Gracias a ustedes, Tomás, Jorge, que te vaya muy bien en Ñuble y en Biobío por allá. Así es. Así que saluda a la gente por allá. Mañana ya nos veremos luego. Mañana vamos a estar en Biobío y en Ñuble, efectivamente. Partimos en la mañana junto a José Ignacio Palma, Vicente Martínez. Vamos a hacer un contacto telefónico para contarles en qué estamos mañana. Mañana a la 1 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta, queridos amigos, vamos a estar conversando ni más ni menos que con Romeo Dali, quien es el vicepresidente de clientes, canales y marketing de AFP Capital. Vamos a conversar de pensiones, de bienestar financiero. Vamos a conversar precisamente lo que hemos estado hablando en el último minuto. Cómo construir un buen ahorro, cómo lo están sintiendo las personas. Hay un trabajo interesante que hizo AFP Capital con CADEM. Así que a la vuelta a la pausa, los esperamos con esa conversación aquí en Nuevas Voces. Grande, Diego, nos vemos. Quédese usted ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Queridos amigos, y como les anunciamos antes de irnos a la pausa, estábamos conversando la discusión y la reforma de pensiones que ha generado harto que hablar.
Y vamos a conversar, y ya está con nosotros, aprovechamos de saludarlo inmediatamente, a Romeo Jodali, que es el vicepresidente de Clientes, Canales y Marketing de AFP Capital, sobre quién vamos a conversar de un estudio, de un barómetro de bienestar financiero que realizó AFP Capital junto a Cadem, que nos va a aportar luces interesantes para los debates que día a día nos toca observar. Romeo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Tomás, Jorge. Interesante aquí lo que vamos a conversar hoy día. Efectivamente, como tú dices, desde AFP Capital quisimos hacer un barómetro, ir más allá del tema de pensiones, que estamos preocupados por el bienestar financiero de los chilenos, y quisimos hacer junto a Cadem justamente un barómetro de cómo los chilenos se evalúan su bienestar financiero a nivel país. Y particularmente quisimos tener insights y entender cuáles son los principales impulsores y barreras de este bienestar financiero, Tomás. Entiendo, Romeo, que el estudio se dividió como en 3 partes, ¿no? Bienestar financiero, bien nos comentas, ahorro y pensiones. Cuéntanos un poquito, primero, desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque yo soy digamos, casi abogado, el doctor Acosta es médico, y lo financiero siempre es novedoso para los que no son comerciales o para los que no son ingenieros. ¿Cómo observaron que la ciudadanía respondía frente al tema financiero, frente al ahorro, frente a la inversión? ¿Qué mostró el estudio que realizaron? Sí, hay resultados bastante interesantes. Piensa que lo hicimos en las principales regiones del país: Valparaíso, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción, y más de 2.500, más de 2.200 personas. Y lo primero que arrojó este resultado es que las personas asocian su bienestar financiero al presente. Principalmente se sienten como el presente y por lo tanto no ven su futuro lejano respecto del bienestar financiero, no más allá de 5 años. Es una primera resultado que arrojó. No obstante, el 54% de los encuestados están optimistas respecto a su percepción de bienestar financiero de aquí a los próximos 5 años. Y hay algo interesante que destacar, que estuvimos conversando con Roberto Isixson de Cadem respecto de este índice de percepción, que el 50 puntos es 0 y sobre 50 puntos positivo, y el índice negativo bajo 50 puntos. Y finalmente tuvimos un promedio negativo de 45 puntos. Por lo tanto, tuvimos un índice de percepción mala respecto a los chilenos. Pero cuando uno lo abre a nivel de regiones, por ejemplo, Antofagasta se acerca al 60% en el índice de bienestar. Y por consecuencia, por contradictorio, Valparaíso y Concepción están más bajos. Valparaíso está cerca del 40% y Concepción cerca del 42%. Entonces, eso es. Y finalmente, el último punto que arrojó por parte del lado financiero: 6 de cada 10 entrevistados se sienten estresados financieramente. Y eso es algo que sabemos que preocupa a propósito de lo que está en discusión hoy en día, Jorge. Romeo Jodali, vicepresidente de Clientes AFP Capital, que tú nos decías que eran 3 componentes. El segundo componente, el que tiene que ver con el ahorro. ¿Qué muestra el estudio? ¿Somos precavidos? ¿Somos buenos para ahorrar los chilenos? Pareciera ser que es difícil. Es difícil, tan difícil que te adelanto que es de un resultado mixto. Un resultado mixto, ¿por qué? Porque, como te comenté anteriormente, tuvimos un resultado negativo de 45 puntos. Por contrapartida, hay un ahorro, hay hábito de ahorrar transversalmente en los chilenos. En general, en todas las regiones. Inclusive, te podría decir que en todos los niveles de segmentos, C1, C2, C3, está el ahorro de hábito. No obstante, está la preocupación por el ahorrar, pero 1 de cada 3 chilenos dice que tiene la capacidad de ahorro. Eso es lo que nos preocupa. O sea, está la conciencia de ahorrar, pero 1 cada 3 tiene la capacidad de ahorrar. Y cuando profundizamos un poquito más de esto, 1 cada 3, ¿en qué ahorran? Nos dicen principalmente en temas de corto plazo. Principalmente en temas de emergencia como salud, educación, en temas de seguridad. Entonces, cuando la capacidad de ahorro que tienen está en el corto plazo, nosotros como AFP Capital nos preocupa, porque sabemos que la construcción de la pensión se hace en el largo plazo. Exacto. Y ahí está un poco la preocupación, Jorge, respecto de... Esto es un tema a nivel país. Entendemos que si 1 cada 3 declara que puede ahorrar, es un tema económico y de las políticas públicas y económicas que tenemos en este país. Estamos conversando con Romeo Jodali, vicepresidente de Clientes, Canales y Marketing de AFP Capital.
Y entremos de lleno al tema pensión, lo estábamos discutiendo antes de irnos a la pausa en el plano político, Romeo, pero... Y lo comentó Diego, a propósito, Diego Sepúlveda, que conversaba con nosotros desde Salamanca, nos decía, oye, qué importante es efectivamente ahorrar desde que uno es joven, es decir, pensar en la pensión desde que uno es joven, porque lo que uno puede añadir siendo joven es bastante más significativo que cuando uno es más grande, tiene más costo, y por lo tanto hay menos tiempo más para que los fondos se rentabilicen en el tiempo. ¿Cómo están mirando, Romeo, los chilenos su pensión? ¿Hay conciencia? Yo tengo 24, dudo que mis amigos estén pensando cómo se van a jubilar, digamos, ¿no? O sea, es también una cuestión como de sentido común. Yo estoy pensando en cómo llego a fin de mes, cómo llego al próximo año, dónde me voy de vacaciones. El matrimonio. Y en mi caso el matrimonio, efectivamente, pero ¿cómo se visualiza, Romeo, la pensión para los chilenos? Sí, en general, tanto los jóvenes como los mayores les preocupa su pensión. Y ustedes saben, en todas las encuestas, pensión está entre tercera y cuarta prioridad, después de seguridad, salud, educación. Entonces está ahí, hay una preocupación. No solamente lo dice esta encuesta académica, sino que muchas otras. Pero sí lo que arrojó este informe es que recién están comenzando a ahorrar después de los 35 años. Imagínate, Jorge, tú tienes 24, imagínate lo que te queda para empezar a ahorrar según lo que arroja esto. Y considera que si las personas empiezan a ahorrar desde los 35 años y el 40% del ahorro de la pensión se genera entre los 20 y 30 años, la preocupación que tenemos nosotros como AFP es que si las personas no comienzan a ahorrar antes de los 30 años, ya se están perdiendo la mitad de la pensión. La mitad de lo que pueden generar para su pensión, si cotizan antes de los 35 años, se la están perdiendo. Y esa es una de las preocupaciones que arroja este estudio. Más aún cuando 5 de cada 10 están preocupados principalmente en los segmentos C2 y C3, como te comentaba anteriormente. Entonces comienzan a ahorrar cada vez más tarde mientras menor capacidad de ahorro tienen. Hay una duda que me surge, Romeo Jodales, vicepresidente de clientes de AFP Capital, porque estamos conversando estos dos situaciones. Por un lado, la encuesta que nos dice que hay una intención bastante significativa de los chilenos por ahorrar, y está la discusión de la reforma de pensiones de qué hacer con el 6%. Y hay una duda de si tiene que ir o no todo al ahorro de las propias personas. ¿Cómo ves esto? Porque en realidad, claro, podría ser significativo el aumento de las pensiones si aumentáramos mucho también al pilar del ahorro de cada una de las personas. Sí, en general las personas entienden que la responsabilidad del ahorro está en ellos mismos, en las personas, en el Estado. Ya sabemos cuánto la responsabilizan al Estado y también a la AFP, donde nosotros somos responsables de generar, ojalá, mejores rentabilidades para su ahorro. Y hay algo interesante que no salió, que tiene que ver, a propósito de lo que se está discutiendo en la reforma, el 6% adicional, el famoso 6% adicional, ¿cierto? Independientemente cómo se va a distribuir ese 6%, aquí los empleadores y las empresas juegan un rol protagónico y no aparece. Están las personas, está el Estado y está la AFP, pero no aparecen los empleadores. Y ahí creemos que hay algo que nosotros también tenemos que hacernos cargo como AFP y como país para tratar de que los empleadores también influyan en sus trabajadores para que tengan esa capacidad de ahorro, entendiendo que hoy día hay productos que tienen beneficios tributarios como depósitos convenidos y otros que los empleadores pueden hacer para que mejoren su pensión. Toda la razón. Bueno, estamos conversando con Romeo Jodales, vicepresidente de clientes de AFP Capital. Agradecerte muchísimo por estos minutos, porque como saben, el tema de pensiones también está en la discusión pública. A nosotros nos interesa mucho profundizar y también, sobre todo, entregarle más información a nuestros auditores para que también puedan tomar sus decisiones y trabajar para, en conjunto, tener una mejor pensión, sin duda que de la mano del ahorro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Romeo. Chao, Romeo, que estés bien. Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de compartir nuestras preocupaciones y ocupaciones para todos los chilenos. Muchas gracias, Romeo, vicepresidente de clientes, canales y marketing de AFP Capital. Queridos amigos, yo le he contado, yo soy cliente de AFP Capital, le he contado lo bien que funciona la aplicación de AFP Capital. La verdad es que es un lujo meterse a la app. Y mandamos saludos a Rodrigo Codoseo, que hizo excelente programa, también a Catalina Vera, que nos manda saludos a Fernando Bacerra, a tantos otros que nos escriben y nos están escuchando. Gracias por su sintonía. Viene Deporte en Agricultura, así que quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana viernes con el doctor Acosta. Yo voy a estar en Ñuble, pero hablaremos por teléfono. Así, haremos un contacto especial. Quédese en Agricultura, porque viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana a la 1 de la tarde. Que tenga buena tarde, nos vemos. Chao, chao.